Thomas Mann, La montaña mágica capítulo 3, parte 4 Satán. Su edad era difícil de determinar. Debía de tener entre 30 y 40 años, pues, aunque su aspecto daba una impresión de juventud, sus cabellos se hallaban surcados en las sienes por hilos plateados y un poco más arriba se aclaraban visiblemente. La calvicie se iniciaba a ambos lados de la raya del peinado, y mostraba una frente muy despejada. Vestía un ancho pantalón a cuadros amarillo y levita, que era como una especie de sayal demasiado largo, con 2 hileras de botones y amplias vueltas. Estaba muy lejos de pretender ser elegante. Además, el cuello duro, de puntas redondeadas, estaba un poco deshilachado en los bordes por haber sido almidonado demasiadas veces, y su corbata negra parecía muy usada. No llevaba puños, supuso Hans Castorp a causa de la caída de las mangas que pendían sobre las muñecas. Sin embargo, se dio cuenta de que se hallaba en presencia de un caballero. La expresión ponderada del rostro, la naturalidad de los movimientos, el aspecto casi noble del extranjero no ofrecían lugar a dudas sobre este punto. No obstante, aquella mezcla de sordidez y encanto, con los ojos negros y el bigote poblado, hicieron que Hans Castorp recordara a los músicos extranjeros que por Navidad tocaban junto a su casa, y con la mirada aterciopelada elevada hacia lo alto, tendían su sombrero para que les arrojasen dinero desde las ventanas. Un organillero, pensó. Por eso no se sintió en modo alguno sorprendido por el nombre que oyó cuando Joachim se levantó del banco y con cierta timidez hizo las presentaciones: mi primo Castorp. El señor Settembrini. Hans Castorp también se había levantado para saludar, y su rostro revelaba su reciente acceso de alegría. El italiano rogó cortésmente a los dos jóvenes que no se molestaran y les obligó a sentarse de nuevo mientras él permanecía de pie con su agradable apostura. Sonreía, observando a los dos primos, pero sobre todo a Hans Castorp, y el gesto fino y un poco sarcástico de la comisura de sus labios, ligeramente plegados bajo el espeso bigote, producía un efecto especial, que invitaba, en cierto modo, a la lucidez de espíritu y la atención. Hans Castorp se sintió como avergonzado. Settembrini dijo: los señores están de buen humor. Sin duda tienen motivo, tienen toda la razón. Una mañana espléndida. El cielo azul, el sol sonríe. Y con un gesto liviano y elegante de su brazo, elevó su pequeña mano amarilla hacia el cielo, mientras lanzaba en la misma dirección una mirada oblicua y alegre. Casi se podría olvidar dónde estamos. Hablaba sin ningún acento especial y solo la precisión de sus frases dejaba entrever que se trataba de un extranjero. Sus labios formaban las palabras con cierto placer. Oírle era sin duda satisfactorio. ¿Ha tenido el señor un viaje agradable?, preguntó dirigiéndose a Hans Castorp. ¿Le han comunicado ya el veredicto? Quiero decir, ¿ha tenido ya lugar esa siniestra ceremonia de la primera consulta? Hubiera podido guardar silencio y esperar, si realmente la deseaba, una respuesta, pues había hecho la pregunta y Hans Castorp se disponía a contestar. Pero el extranjero siguió hablando: supongo que habrá ido bien. Por su alegría, y se interrumpió un momento, mientras la crispación de sus labios se acentuaba, se podrían deducir conclusiones contradictorias. ¿Cuántos meses le han administrado nuestros Minos y Radamante? La palabra, administrado, parecía particularmente ridícula en su boca. Déjeme adivinar. 6. 9. Oh, aquí no tienen muchas consideraciones. Hans Castorp rió sorprendido, intentando comprender quiénes eran Minos y Radamante. Luego respondió: ¿cómo? Se equivoca, señor Settembrini, corrigió el italiano con elocuencia y precisión, inclinándose un poco irónicamente. Señor Settembrini, le ruego me dispense. Usted se equivoca, yo no estoy enfermo. He venido a visitar a mi primo y descansar un poco aprovechando la ocasión. Sapristi. Entonces no es usted de los nuestros. Está sano. Solo está aquí de paso, como Ulises en el reino de las sombras. Qué audacia descender a las profundidades donde habitan muertos irreales y sin sentido. A las profundidades, señor Settembrini. Disculpe, pero he tenido que hacer una ascensión de unos 2000 metros para llegar hasta ustedes. Eso es lo que usted cree. Palabra de honor, no es más que una ilusión, dijo el italiano haciendo un gesto decidido con la mano. Somos unas criaturas que han caído muy bajo, ¿no es verdad, teniente?, preguntó volviéndose hacia Joachim, que se regocijaba del tratamiento recibido,
aunque se esforzó en disimularlo respondiendo con aire reflexivo, estamos, en efecto, un poco amodorrados. Pero después de todo, quizá logremos recuperarnos. Sí, me parece usted capaz. Es un hombre razonable, dijo Settembrini. Vaya, vaya, vaya. Repitió 3 veces. Luego, volviéndose hacia Hans Castorp, hizo chasquear la lengua y exclamó, sí, sí, sí. Y miró tan fijamente al recién llegado que sus ojos adquirieron una expresión ciega. Después, reanimando de nuevo su mirada, continuó diciendo, así pues, ha venido voluntariamente a vernos, a nosotros, que hemos caído tan bajo, y quiere procurarnos su agradable compañía. Eso está bien. ¿Y cuánto tiempo va a quedarse? Sí, sé que la pregunta es muy directa, pero desearía saber cuánto tiempo fija uno por sí mismo cuando es él quien decide y no Radamante. 3 semanas, dijo Hans Castorp, con cierta vanidad, al darse cuenta de que despertaba envidia. Odio. 3 semanas. ¿Lo ha oído, teniente? ¿No es acaso un poco impertinente decir, vengo para pasar 3 semanas y luego me marcho? Nosotros no conocemos esa medida de tiempo llamada semana, permítame, señor, que se lo diga. Nuestra unidad temporal más pequeña es el mes. Contamos a largo plazo, es este un privilegio de las sombras. Tenemos otras unidades que son de una especie análoga. Puedo preguntarle qué profesión ejerce allí abajo, en la vida, o, más exactamente, para qué profesión se prepara. Como ve, no reprimimos la curiosidad. La curiosidad forma parte de nuestros privilegios. Con mucho gusto, dijo Hans Castorp, y dio la explicación. Ingeniero naval. Es magnífico. Exclamó Settembrini. Estoy seguro de que es admirable, aunque mis propias facultades estén orientadas en un sentido muy diferente. El señor Settembrini es escritor, dijo Joachim con timidez. Ha escrito la necrología de Carducci para unas publicaciones alemanas. Carducci, ya sabes. Y pareció entonces más cohibido, porque su primo le miraba con sorpresa y parecía decirle, ¿qué sabes de Carducci? Poco más o menos lo mismo que yo, según creo. Así es, dijo el italiano, encogiendo los hombros. He tenido el honor de narrar a sus compatriotas la vida de ese gran poeta y librepensador cuando su vida terminó. Le conocí, y puedo llamarme su discípulo. En Bolonia estuve sentado a sus pies. Es a él a quien debo toda mi cultura y alegría de espíritu. Pero hablábamos de usted, un ingeniero naval. Sabe que su persona se agranda ante mis ojos. Puedo verle como el representante de todo un mundo, el del trabajo y el genio práctico. Señor Settembrini, no soy más que un estudiante que acaba de comenzar. Por supuesto, y todo principio es difícil. En general, todo trabajo es espinoso y merece este nombre, ¿no es verdad? Sí, ¿qué diablos? Exclamó Hans Castorp, y sus palabras salieron del fondo de su corazón. Settembrini frunció inmediatamente el entrecejo. Usted invoca al diablo para confirmar sus palabras. A Satán en persona. Sabe que mi gran maestro le dedicó un himno. Perdone, dijo Hans Castorp. Al diablo. En persona. En realidad, en mi país se le canta en circunstancias solemnes. O salute, o satana, o ribellione, o forza virdice della ragione. Un cántico admirable. Pero es poco probable que usted se refiriera a ese diablo, pues vive en excelente armonía con el trabajo. El diablo al que usted invocaba y que siente horror al trabajo porque tiene muchos motivos para temerle, es tal vez ese otro del que se cuenta que no hay que dejarle coger ni el dedo meñique. Todo eso parecía extraño al buen Hans Castorp. No comprendía el italiano y lo demás tampoco le parecía inteligible. Todo aquello parecía un sermón dominical, aunque había sido dicho con un tono frívolo y gracioso. Miró a su primo, que bajó los ojos, y luego dijo, señor Settembrini, usted toma las palabras literalmente. Lo que he dicho del diablo no era más que una sencilla exclamación, se lo aseguro. Es preciso tener espíritu, dijo Settembrini mirando a lo alto con aire melancólico. Luego, reanimándose y dirigiendo con gracia la conversación, continuó, de todos modos deduzco de sus palabras que ha elegido una profesión tan exigente como honrosa. Dios mío, soy humanista y no entiendo nada de ingeniería, debo reconocerlo,
por sincero que sea el respeto que les profeso. Pero imagino que la teoría de su oficio debe exigir un cerebro claro y lúcido, y su práctica, un hombre que sepa mantenerse en su lugar, ¿no es así? En efecto, estoy totalmente de acuerdo, dijo Hans Castorp, esforzándose en expresarse con elocuencia. Las exigencias son hoy considerables, no se debe pensar hasta qué punto requieren esfuerzo, pues se correría el peligro de perder el valor. No, no es una broma. Y cuando no se tiene una gran resistencia. Es verdad que no estoy aquí más que como visitante, pero no soy un hombre muy fuerte y mentiría si dijese que el trabajo no me cuesta un gran esfuerzo. Por el contrario, me fatiga bastante, he de confesarlo. En el fondo, solo me siento bien cuando no hago nada. Por ejemplo, en este momento. En este momento. Hace tan poco tiempo que estoy aquí. Me siento un poco turbado, ¿sabe? Ah, turbado. Sí, no he dormido bien, y además el desayuno ha sido verdaderamente copioso. Estoy acostumbrado a un desayuno más frugal, pero el de hoy ha sido excesivo para mí, Torich, como dicen los ingleses. En una palabra, me siento un poco deprimido y el cigarro de esta mañana no me ha gustado, ya ve. Esto nunca me ocurre, a menos que esté enfermo, y hoy le he notado una especie de sabor a cuero. He tenido que tirarlo, no tenía sentido. ¿Me permite que le pregunte si es usted fumador? No. Entonces no puede imaginar la decepción y el descontento que puede producir esta situación cuando desde la juventud uno se ha acostumbrado a fumar, como en mi caso, no tengo experiencia alguna en esta cuestión, contestó Settembrini, y esta inexperiencia no me parece nada molesta. Numerosos nobles y mentes sensatas han detestado el tabaco. A Carducci mismo no le gustaba. En este asunto hallará gran comprensión en Radamante. Es un adepto de su vicio. Vicio, señor Settembrini, ¿por qué no? Es preciso designar las cosas con entereza y por su verdadero nombre. Esto fortifica y eleva la vida. Yo también tengo vicios. El doctor Berances, pues, un aficionado al tabaco. ¡Qué hombre tan agradable! Lo dice en serio. ¿Le conoce? Sí, desde hace un momento, antes de salir. Ha sido una especie de consulta, pero completamente sin pecunia, ¿sabe? Se ha dado cuenta de que estoy bastante anémico y me ha aconsejado que siga el mismo régimen de vida que mi primo, que permanezca tendido largo rato en el balcón y tome al mismo tiempo mi temperatura. Esto me ha dicho. ¿De verdad? Exclamó Settembrini. Vamos. Añadió, mirando hacia el cielo, y rió ladeando la cabeza. Como se dice en la ópera de su maestro, sí, yo soy el cazador de pájaros, siempre estoy alegre. Sin duda seguirá su consejo, ¿por qué no hacerlo? Es un súbdito de Satán ese Radamante. En efecto, siempre alegre, aunque sea a la fuerza. Empuja a la melancolía. Su vicio no le sirve de nada, de lo contrario no sería vicio, el tabaco le pone melancólico y por eso nuestra respetable enfermera jefe ha puesto las provisiones bajo llave y no le concede más que pequeñas dosis diarias. Pero a veces sucumbe a la tentación de robarla y se sumerge en la melancolía. En una palabra, es un alma turbia. ¿Conoce a nuestra enfermera jefe? No. Es imperdonable. Se equivoca al no solicitar el honor de conocerla. Pertenece a la estirpe de los Milkdonk, querido señor. Se distingue de la Venus de Médicis en que allí donde la diosa muestra los senos, ella lleva un crucifijo. Excelente. Exclamó riendo Hans Castorp. Se llama Adriática. ¿Cómo? Es extraordinario. Van Milendonk y Adriática. Eso suena como si hubiera muerto hace tiempo. Es casi medieval. Querido señor, contestó Settembrini, aquí hay muchas cosas que son, casi medievales, como ha tenido usted a bien decir. Por mi parte, estoy seguro de que nuestro Radamante no ha nombrado a esa fósil gobernadora de su Palacio de los Terrores más que por una necesidad artística de unidad de estilo, porque es un artista, lo sabía. Se dedica a la pintura al óleo. ¿Qué esperaba? Eso no está prohibido, no es cierto. Cada uno es libre. La señora Adriática dice a quien quiere escucharla, y a los que no quieren también, que una Milendonk fue, a mediados del siglo XIII, abadesa de un convento de Bonn, en el Rin. Es probable que ella misma naciese poco tiempo después de esa época.
Es usted cáustico, señor Settembrini. Cáustico. Quiere decir, malicioso. Sí, soy un poco malicioso, dijo Settembrini. Pero lamento tener que malgastar mi causticidad en cosas tan miserables. Espero que no tenga nada en contra de la maldad, mi querido ingeniero. A mi parecer, es el arma más resplandeciente de la razón contra las potencias de las tinieblas y la fealdad. La maldad, señor, es el espíritu de la crítica, y la crítica es el origen del progreso y las luces de la civilización. Al instante comenzó a hablar de Petrarca, llamándole, padre de los nuevos tiempos. Es hora de que vayamos a la cura de reposo, anunció Joachim con cordura. El literato había acompañado sus palabras con un gesto gracioso de la mano. Luego cesó en su mímica señalando a Joachim con los dedos y dijo, nuestro teniente nos empuja al servicio. Vamos, pues. Sigamos el mismo camino, hacia la derecha, que conduce a los muros de Dios, el poderoso, a Virgilio, Virgilio. Señores, es insuperable. Creo en el progreso, pero Virgilio dispone de epítetos que ningún escritor moderno posee. Y mientras seguían el camino de regreso, comenzó a recitar versos latinos pronunciados a la italiana, pero se interrumpió cuando se encontraron con una joven que debía de vivir en la aldea, y comenzó a sonreír y canturrear maliciosamente, oye, oye, pequeño moscardón, ¿quieres ser mío? Miren, su mirada brilla con un resplandor furtivo, citó, Dios sabe de dónde, y envió un beso al hombro de la confusa muchacha. Es un verdadero pícaro, pensó Hans Castorp, y no cambió de opinión cuando Settembrini, después de su acceso de galantería, reanudó sus comentarios. Tenía una inquina especial contra el doctor Behrens, al que criticaba en todos los aspectos. Decía que su título de consejero áulico le había sido concedido por un príncipe enfermo de tuberculosis cerebral. Toda la comarca hablaba aún de la existencia escandalosa que había llevado este príncipe, pero Radamante había cerrado un ojo y luego el otro para convertirse en consejero áulico de la cabeza a los pies. Y a propósito, estaban enterados los señores de que fue él el inventor de la sesión de verano. Fue él y nadie más. Concedámosle todo el mérito. En otro tiempo, solo los fieles entre los más fieles pasaban el verano en el valle. Pero, nuestro humorista, con su clarividencia incorruptible, aseguró que este lamentable hecho era únicamente resultado de un perjuicio. Expuso, con relación a su establecimiento, que la cura de verano era no solo recomendable, sino particularmente eficaz y casi indispensable. Supo difundir sus teorías, redactó artículos y los publicó en la prensa. Desde entonces todo fue tan bien en verano como en invierno. Sí, es un genio, dijo Settembrini. Intuición. Añadió, y después comenzó a criticar todos los sanatorios del lugar, alabando con ironía el espíritu negociante de sus propietarios. Allí estaba el profesor Kafka. Cada año, en la crítica época en que las nieves se fundían y numerosos pacientes querían marcharse, el profesor Kafka se veía en la necesidad de ir de viaje durante 8 días, prometiendo conceder la autorización a su regreso. Pero permanecía ausente durante 8 semanas, y los desgraciados esperaban en vano viendo cómo iba aumentando la nota de gastos. Se avisaba a Kafka, que se hallaba en Fiumei, pero él no se ponía en camino sin que le asegurasen al menos 5.000 francos suizos y, entre una cosa y otra, pasaban al menos otros 15 días. Naturalmente, al día siguiente de la llegada del maestro celebrísimo, el enfermo se apresuraba a morir. En lo que se refiere al profesor Salzmann, este acusaba al profesor Kafka de no tener limpias las jeringuillas, por lo que infectaba a sus enfermos. Su coche lleva buenos neumáticos, decía Salzmann, para que sus muertos no le oigan. A lo que Kafka replicaba que en el sanatorio de Salzmann se imponía a los pacientes, el fruto reconfortante de los pámpanos, con objeto de aumentar las facturas, y que los enfermos morían como moscas, pero no de tisis, sino de alcoholismo. Siguió hablando en ese tono y Hans Castorp reía de buena gana, sin malicia, con aquel torrente de invectivas. La facundia del italiano no era particularmente agradable a causa de su pureza y exactitud desprovista de todo acento extranjero. Sus palabras brillaban, firmes, elásticas, como si fueran nuevas, en sus labios, se complacía con las locuciones cultas, vivas y mordientes de que se servía, así como con las inflexiones y los matices gramaticales, y parecía sentir con ello una visible satisfacción, comunicativa y alegre.
Parecía tener un espíritu tan claro y distinto que era imposible pudiera equivocarse. Habla usted con tanta gracia, señor Settembrini, dijo Hans Castorp, con tal vivacidad, que no sé cómo expresarlo, plásticamente, ¿verdad? Respondió el italiano, mientras se hacía aire con el pañuelo a pesar de que no hacía calor. Esa debe de ser la palabra que busca. Usted quiere decir que yo hablo de una manera plástica. ¿Pero qué es eso?, exclamó. ¿Qué veo? Por allí pasean nuestros jueces infernales. Los tres habían doblado el recodo del camino hasta llegar al final de su paseo con una rapidez sorprendente. Era gracias a los discursos de Settembrini. A la pendiente del camino. O en realidad no se habían alejado tanto del sanatorio como Hans Castorp creyera al principio. Por supuesto, cuando recorremos un camino por primera vez, nos parece mucho más largo que cuando ya nos es conocido. Settembrini tenía razón. Los dos médicos paseaban por el terreno que se extendía detrás del sanatorio. El doctor Behrens iba delante, con su blusa blanca y su nuca saliente, agitando las manos como si fueran remos. El doctor Krokowski le seguía con su blusa negra, mirando alrededor con una especie de conciencia de su inferioridad, que parecía aún más acusada a causa de la costumbre profesional que le obligaba a mantenerse siempre detrás de su jefe. «Ah, Krokowski», exclamó Settembrini. Él conoce los secretos de nuestras damas. Les ruego observen el refinado simbolismo de su manera de vestir. Viste de negro para indicar que el ámbito específico de sus estudios es la noche. Este hombre no tiene en su cabeza más que un solo pensamiento, y ese pensamiento es impuro. Mi querido ingeniero, ¿cómo es posible que todavía no hayamos hablado de él? ¿Le conoce? Hans Castorp asintió con la cabeza. No me diga qué. Comienzo a sospechar que también le resulta agradable. No lo sé, señor Settembrini. He hablado con él solo unos instantes. Además, yo no sé juzgar con rapidez. Comienzo por mirar a la gente y pensar, de manera que así eres. Bueno, bueno. Menuda tontería. Es preciso juzgar. Para eso nos ha dado la naturaleza ojos y cerebro. Hace un momento le pareció que yo hablaba maliciosamente, tal vez lo hacía con una intención exclusivamente pedagógica. Nosotros, los humanistas, tenemos aficiones pedagógicas. Señores, el lazo histórico entre el humanismo y la pedagogía explica el lazo psicológico que existe entre ambas. No hay que desposeer a los humanistas de su función de educadores, no se les puede arrebatar, pues son los únicos depositarios de una tradición, la de la dignidad y belleza humana. En otras épocas, los humanistas reemplazaron a los sacerdotes que, en tiempos turbios y antihumanos, pudieron arrogarse la dirección de la juventud. Desde entonces, señores, no ha surgido otra clase de educador. La enseñanza humanística, puede considerarme si lo desea un espíritu retrógrado, mi querido ingeniero, in abstracto me parece algo imprescindible. Habían llegado al ascensor y él continuaba desarrollando el tema y no cayó hasta que los dos primos llegaron al segundo piso. Él continuó hasta el tercero, en el que ocupaba una pequeña habitación situada en la parte trasera, según manifestó Joachim. Debe de tener poco dinero, dijo Hans Castorp, que acompañaba a Joachim a su habitación, que era exactamente igual a la suya. Seguramente no tiene un céntimo, convino Joachim. Como mucho, lo justo para pagar su pensión. Su padre ya era escritor, y creo que también su abuelo. Ah, siendo así, dijo Hans Castorp. Está muy enfermo. Me parece que no es nada grave, pero sí persiste y recrudece sin cesar. Está enfermo desde hace años, de vez en cuando se marcha, pero pronto tiene que volver a filas. Pobre diablo. Es una lástima, porque parece muy entusiasta del trabajo. Es, además, extraordinariamente locuaz y pasa con facilidad de un tema a otro. Con aquella jovencita se mostró un poco insolente y eso me molestó. Pero lo que luego ha dicho sobre la dignidad humana ha sido realmente notable, parecía que estaba haciendo un discurso en una sesión solemne. ¿Le ves con frecuencia?